Confirmación para los que han tenido la experiencia cumbre o están a punto de tenerla. Desde los últimos trabajos subidos al canal, han sido muchas personas las que se han puesto en contacto conmigo, trasladándome sus dudas e inquietudes al respecto de la iniciación del punto cero o experiencia cumbre. Como estamos en unos momentos muy importantes en el ciclo de ascensión de nuestro propio planeta, debido al engranaje de energías, situaciones emergentes que van sucediendo fuera y dentro de él, esta confirmación es conveniente para muchas personas que recién han subido a la cumbre de la montaña, entre comillas, o están a punto de hacerlo, y para aquellas que ya accedieron hace un tiempo y que de alguna forma necesitan externamente la resonancia para su propia confirmación. He considerado que sería interesante embarcarme en este trabajo, con el fin de que sirva de resonancia, claridad y confirmación interna a las personas que se encuentran en este justo momento del proceso sagrado. Recordad que en el trabajo anterior titulado ¿Qué está ocurriendo en el mundo?, ya expuse que la Tierra misma había tenido su experiencia cumbre, había llegado al punto cero en diciembre del 2012. Por lo tanto, a partir de ahí, la Tierra había pasado a lo que se llama segunda parte del viaje del héroe, o segunda parte del proceso sagrado o de redención. Así que lo mismo que a las personas cuando accedemos a ese punto cero, tenemos que confrontar la sombra que va emergiendo para ser integrada, produciéndose dentro de nosotros tremendas luchas internas entre los opuestos, conforme se acercan al embudo Eister-Rosen. Así también la Tierra en estos momentos está confrontando e integrando las energías sombra del pasado, que la encarnan desde eones, y siempre con la misma dinámica de guerra, de luchas, de enfrentamiento entre la dualidad. Como evidencia de esto, solo tenemos que mirar el panorama actual para constatarlo por nosotros mismos. También expuse que lo mismo que el haber llegado a esta iniciación del bautismo no era garantía de realización, así también para la Tierra va a depender de las conciencias que la habitan en estos momentos y del trabajo de integración o no que éstas estén haciendo dentro de ellas mismas, el que su mutación se haga con el mínimo de sufrimiento para sus habitantes. Lo mismo que nosotros en nuestro proceso interior nos volcamos hacia un potencial liberador o no, así también lo hará la Tierra, dependiendo del colectivo que haya despertado. Y al igual que nosotros tras esta iniciación vamos encarnando nuestro cuerpo de luz, nuestro cuerpo crístico conforme realizamos nuestra alquimia interna, así también la Tierra está encarnando el suyo propio. Recordad esa Tierra transparente que describí en el vídeo anterior, cómo atravesaba la Tierra vieja, llevándose a un montón de personitas de la misma energía sutil que tenía esa Tierra transparente. De hecho, este evento ya está en plena ejecución en estos mismos momentos. La Tierra transparente de elevadas frecuencias ya está atravesando a la vieja y densa Tierra. Actualmente la Tierra está habitada por conciencias que están encarnando frecuencias cada vez más sutiles y elevadas, y otras que están encarnando energías muy densas y pesadas de muy baja vibración, y un amplio espectro de gradación entre una y la otra. Estas energías de baja frecuencia son energías astrales que están provocando situaciones duales y de confrontación en todo el mundo, para fragmentar, confrontar y despistar con evasiones de todo tipo a los habitantes de la Tierra, y que estos se mantengan en la franja densa
para ellos ganar tiempo y que la Tierra no tome la línea del tiempo liberadora, en la que ellos no pueden subirse. Ahora vamos a centrarnos de nuevo en nuestro proceso individual, y esto nos ayudará a ver con más claridad lo que sucede a nivel Tierra. Recordemos que después del despertar espiritual, llamado también nacimiento en Belén, la Kundalini se activa y comienza su ascenso a través de los chakras. Este despertar produce mucho desconcierto en las personas porque empieza a remover memorias y esto resulta bastante doloroso. Es aquí cuando se producen las llamadas emergencias espirituales. Las primeras crisis de pánico, las depresiones existenciales, síntomas mentales y emocionales más agudos y un montón de síntomas raros más, etc. Con esta activación de la Kundalini, la persona entra de lleno en el plano astral. Es como si se abriera la caja de Pandora. Y es por ello que muchas experimentan fenómenos psíquicos de todo tipo, encuentro con entidades del astral, desencarnados, los llamados extraterrestres malévolos, que no son otra cosa que entidades de dimensiones muy bajas, seres astrales manipuladores que gobiernan como marionetas a los que aún no se han liberado del plano astral, provocando siempre división y sufrimiento en las vidas de las personas y enfrentando a las poblaciones de este planeta. A este plano también pertenecen los llamados fenómenos paranormales o psíquicos. Este plano está plagado de infinidad de formas mentales creadas por las conciencias de los hombres desde que se encarnaron por primera vez en la Tierra. Se encuentra todo el dolor y sufrimiento habido y por haber. Es un plano tremendamente engañoso, lleno de ego. De hecho, su estado normal de ser es el engaño. Las entidades y personas que tienen su conciencia situada aquí, que aún no lo han trascendido, están muy engañadas y por tanto engañan. Es un plano de enredo. Reina el ego. Es el reino del caos, fruto de la pugna sin fin entre la dualidad. Es verdad que este plano se divide en varios estratos, que van desde los más bajos a los más altos del astral, pero sigue siendo astral. Las personas que aún no han llegado al punto cero no se han liberado de él. Vuelven una y otra vez a él, vida tras vida, atrapados en una rueda del karma que no para. Como hemos dicho en otras ocasiones, para salir de él no hay más remedio que ejercer la abnegación con el prójimo, la búsqueda espiritual, la adquisición de conocimiento, el cultivo del pensamiento positivo y la disciplina de ponerse en los zapatos de otras personas y no juzgarlas. De esta forma llega un momento en que se ha quemado, transmutado, el 50% de las memorias celulares o karma. La persona ha trascendido su ego y se produce la salida de la Kundalini por la coronilla. La persona tiene su experiencia cumbre y en un fogonazo ha sentido todo el amor del ser hacia ella como individuo. Se funde con el universo en una experiencia que no es de este mundo. Es la segunda iniciación o bautismo o iluminación, también llamado segundo nacimiento. La Tierra tuvo esta iniciación el 21 de diciembre de 2012. En cuanto a este segundo nacimiento, Nicodemo pregunta a Jesús: Rabí, ¿cómo puede alguien nacer cuando es viejo? Pregunta Nicodemo. No puede meterse en la matriz de su madre y nacer por segunda vez, ¿verdad?
Y Jesús le aclara lo que quiere decir este nacer de nuevo. Si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Jesús nació del agua y del Espíritu cuando fue bautizado y descendió el Espíritu Santo sobre él. Entonces se oyó una voz que dijo desde el cielo: «Este es mi Hijo amado, él tiene mi aprobación». Y luego continúa Jesús: «Así como Moisés alzó la serpiente en el desierto, así tiene que ser alzado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna». Como veis, alzar la serpiente es ascender la energía Kundalini. ¿Qué ocurre a partir de esos momentos? Pues que en esa explosión de energía se enciende el ADN con los códigos del simétrico del futuro, lo que se denomina como reino de los cielos, y la persona se encuentra que dentro de ella está operando simultáneamente una red neurobioquímica perteneciente al viejo programa del pasado y una red neurobioquímica recién nacida y perteneciente al programa nuevo del simétrico del futuro. Los dos a la vez dentro de nosotros. Lo mismo que la imagen de la segunda tierra, que era transparente. Las dos a la vez, una atravesando a la otra, hasta salir por el otro extremo cargada de personitas de la misma energía sutil que ella, siguiendo la línea del tiempo liberadora. La red neurobioquímica vieja se correspondería con la sombra, con la memoria celular inconsciente del pasado, con la personalidad que se ha forjado en el mundo. Recordemos la imagen de la montaña. A partir de aquí, la persona, si quiere avanzar en la segunda parte, llamada de la redención, va a tener que ir localizando y reconociendo las viejas redes del pasado y alquimizarlas, enfocándose en las opuestas del futuro, en donde ya existe esa sombra liberada e integrada. Ya hemos dicho en otras ocasiones que esta segunda parte no se realiza por casualidad, sino que se hace con toda la conciencia del camino que se está realizando, y que para ir integrando aspectos internos o redes neuronales, primero tenemos que ser conscientes de ellas y luego hacer el trabajo de alquimia. No es posible hacerlo ignorando que existen. De igual manera, en la Tierra se hace imperioso que muchos seres humanos tomen conciencia, a nivel del panorama terrestre, de los aspectos astrales que están desenvolviéndose en ella actualmente, provocando caos, enfrentamiento, separación, manejando como títeres a personajes de todos los ámbitos de las estructuras sociales, más preocupados en servirse a sí mismos que actuar para el bien de todos. Esto es imprescindible para cribar con discernimiento y pensamiento propio a la hora de prestar nuestras energías, nuestra atención. Recordemos, sin discernimiento no hay liberación. ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto? Sobre todo ser conscientes de esta realidad de bajas frecuencias para poder cribarla, pero sobre todo seguir haciendo nuestro propio trabajo interior y permanecer todo lo presentes que nos sea posible en todas las situaciones que se nos presenten en la vida. No olvidar quiénes somos, pero sabiendo lo que está ocurriendo en el mundo de fuera, más allá de las apariencias. Sin olvidar que estamos bajo engranajes cósmicos que no detienen el cruce de sus líneas temporales. Ya sabéis que los mensajeros y teatros externos que atraemos fuera son los que nos ayudan a reconocer toda esa sombra en nosotros. De otra forma no podríamos verla. Pues lo mismo a nivel tierra.
Nos sirve observar los teatros que se despliegan para conocer esa sombra invisible que está entre bambalinas originando los movimientos que afectan a la colectividad para mal. Estas energías astrales son expertas en manejar las emociones de las personas. De hecho, el astral es emocional y se alimenta de las energías emocionales. Saben que unas emociones no sometidas al razonamiento y al sentido común son fáciles de manipular en la dirección que ellos deseen. Por eso se hace necesario que las personas aprendan a pensar con claridad y sobre todo que reconozcan sus propias emociones y las alquimicen para desconectarse de ese plano astral al que están atados a través de ellas. Si las personas piensan, disciernen por ellas mismas, es imposible que estén dentro de esas masas seducidas que siguen a energías astrales con patas, como por ejemplo lo fue Hitler. O lo son los dictadores o los populistas. También son energías astrales las que a través de ciertos individuos incurren en los abusos sexuales a niños inocentes. Abusos de todo tipo, aprovechando su estatus o situación de poder. También el mobbing. En fin, cualquier clase de depredación que hiera a la persona en su quinto chakra, que es el único vórtice posible de autoliberación, ya que es a través de él cuando la persona accede a la iniciación del punto cero, sale del astral y retoma su poder para realizar al Cristo interno. Tengamos en cuenta que lo mismo que las energías astrales en pugna dentro de nosotros tienen que emerger durante el proceso sagrado para ser integradas, también a nivel tierra las luchas de energías astrales del pasado están aflorando para ser resueltas en su superficie. Es imprescindible la luz en las mentes de los hombres para que estas energías pasen a través del embudo Einstein-Rosen con el mínimo de padecimiento. Así que el acceder a este punto cero es como si le diéramos la vuelta a una tortilla. De pensar antes que el enemigo estaba fuera, a saber ahora que la sombra siempre estuvo dentro de nosotros. De dar antes nuestro poder a otros y de permitir que ellos nos dijeran lo que teníamos que hacer y pensar, a seguir ahora a ningún líder o gurú que nos lleve por los derroteros que él quiere. De pensar que el Salvador tenía que venir desde fuera, a saber que el Salvador únicamente lo tenemos dentro de nosotros. De que no hay más maestro que el maestro interno. Todas las creencias que teníamos antes basadas en lo viejo y esclavizante se van transformando paulatinamente en certezas liberadoras. Accedemos a la conciencia de Creador, esto es, nos damos cuenta de que somos nosotros los que hemos creado todo en nuestra vida, aunque fuésemos inconscientes. Ya no echamos la culpa a nadie. Es más, con ese fogonazo comprendemos absolutamente que todo lo que sucedió en nuestra vida fue perfecto, todo tuvo sentido. No hubo ni un solo error en nada de lo que tuvimos que vivir. Todo fue imprescindible para poder llegar a ese punto cero, en el que nos sentimos de manera individualizada como hijos del Espíritu. Pero claro, hubo que hacer el trabajo de atravesar el inclemente astral. Con la experiencia cumbre, tocamos literalmente el cielo interno. Nos sentimos arrobados por la luz y el amor experimentados. El problema viene después,
cuando se va diluyendo la conciencia alterada por el inmenso amor que hemos podido sentir hacia nosotros mismos, nunca antes sentido en este mundo, y haber sentido la absoluta percepción directa del todo, sin un solo concepto mental. La Kundalini que subió y salió para reconectarse con nuestro reino de los cielos, vuelve a bajar hacia la materia de nuestro cuerpo, para poder meterse en la densidad física de nuevo y remover y alquimizar todas las memorias y toda la bioquímica que pertenecía a esas memorias adquiridas durante todas las vidas en esta tercera dimensión. Y a partir de ahí, las memorias comienzan a colarse a través del embudo Easter-Rosen. Y esto es un proceso duro, sobre todo al principio, porque es una lucha de lo viejo que se resiste en nosotros y lo nuevo que quiere encarnarse. Se necesita mucha voluntad y mucha conciencia para hacer esta integración. La persona se siente como en una especie de vaivén que la lleva a posicionarla una vez en una realidad y otra vez en la otra. Pero es que ocurre así, de esta manera. Es como ir pasando poco a poco, no se podría hacer de golpe, pues la energía nos fundiría, al otro platillo de la balanza una memoria tras otra, hasta que llega el día en que todas las memorias ancestrales han sido alquimizadas. Se produce el volcado del platillo de la balanza del pasado hacia el platillo de la balanza del futuro y se accede al siguiente nivel o iniciación. Durante el desarrollo del proceso, en esta etapa, surgen las dudas y la persona se pregunta: ¿qué fue de aquella experiencia en la que me sentí fundida con el universo? Por ejemplo, Cristina me escribe: tus experiencias me resuenan y son orientadoras en este confuso y a la vez magnífico proceso, en el que a veces me siento llena de miedo, otras me siento llena de coraje y certeza, otras veces confundida, pero siempre sé que todo es parte de algo que debo vivir. A veces creo que estoy en la cumbre y vuelven situaciones que me hacen saber que aún no es así. El jueves pasado comencé a sentir una fuerte presión en la cabeza, específicamente en la nuca, base craneal, dolor cervical, mareos, y volví a experimentar un ataque de pánico porque recreé desde el miedo en mi mente miedos de que me estuviera ocurriendo una terrible enfermedad. Pero a la vez estuve consciente del proceso. Dejé estar y sentir el miedo. Sabía que estaba integrando fuertes memorias y logré superar ese estado, aunque los síntomas de lo que fue diagnosticado como vértigo continúan. Vi muy claro mi grandísimo miedo al dolor, la enfermedad y a la muerte. Como dices en el vídeo, teatro externo. Y yo que pensé que había salido del astral. A esto hay que decir con rotundidad que Cristina ya no está en el astral. Es imposible que con esa conciencia integradora que ella tiene pueda estar en el astral. Es incompatible. Esas dudas le entran porque se ve envuelta en un proceso que oscila entre una realidad y la otra. Recordemos las energías pasando al platillo contrario de la balanza. Unas veces vives la certeza de sentir la red nueva y otras vives el miedo y la vacilación de la red vieja. Pero es completamente normal. Ocurre así. Está integrando las dos realidades, pasado y futuro, materia y espíritu, como representa
los triángulos de la estrella de David. Tengamos en cuenta que hay una red neurobioquímica vieja, bien establecida en nuestro cuerpo, con unos surcos bien petrificados, y otra que recién se ha descargado y que tenemos que ir anclándola en el cuerpo físico, con nuestro trabajo de autoconocimiento y de alquimia. Esto solo puede realizarse mediante los teatros externos que atraemos, para que nuestra vieja red y nuestra nueva red ejecuten sus argumentos. En estos teatros, la vieja red obsoleta se desvanga en favor de la nueva liberadora, que queda anclada tras la experiencia. Por eso esta segunda parte es de mucha acción. Se trata de experimentar conscientemente. Se trata de vivir con mayúscula, de sentir la vida, sabiendo que estamos integrándonos con cada prueba que atravesamos, sabiendo que con cada paso estamos cambiando pasado por futuro, anclando el cielo en la tierra. Siempre nos habían dicho que había que ser buenos para irnos al cielo, y así las personas se quedaban quietas y obedientes, con miedo a experimentar y culpables hasta de vivir. Sin embargo, tras la experiencia cumbre, uno comprende que no hay cielo fuera de uno, que el cielo siempre estuvo aquí, dentro de nosotros. El cielo es un estado de conciencia, lo mismo que lo es el estado de conciencia de infierno. No hay que morirse para ir a ningún cielo, no es real. El astral se encargó de engañarnos. Así nos mantenían en su corral para seguir alimentándose. Merece la pena realizar la segunda parte del proceso sagrado, la llamada redención, porque es la manera de encarnar nuestro Cristo interno estando aquí en la tierra. Esa tierra transparente. Volviendo a Cristina. Esa molestia en la nuca que describe como vértigos es completamente normal del proceso. Encima, la energía fluye desde nosotros en espiral hacia el simétrico divino y simultáneamente desde el simétrico divino hacia nosotros también en espiral, convergiendo ambas en toda la zona del cuello donde está el quinto chakra. La contracción que se produce a nivel físico y que se somatiza en nuestro cuerpo, entre otras cosas como vértigo, es por la lucha entre lo viejo y lo nuevo. La resistencia es lógica. Nuestro animalico interno tiene miedo, no reconoce esas energías nuevas. Se contrae ante las energías de altas frecuencias que quieren entrar y que duelen físicamente en el cuerpo. Esto es real y normal. La oruga se disuelve, el plomo se transforma en oro. Hasta Jesús cae presa del pánico en Getsemaní. Él ya no estaba en el astral. Él ya tuvo su experiencia cumbre en el bautismo. Y también tiene que sufrir el paroxismo de la agonía de un miedo extremo a la muerte. Él ya encarna la conciencia crística, pero le emerge el miedo y la resistencia propia del instinto más animal de supervivencia. Y él sabe que tiene que sentir, permitir esa energía que lo hace retorcerse en el suelo y que tardará toda la noche en integrarlas en medio de tremenda angustia. Jesús está atravesando el miedo más instintivo y animal, el de supervivencia, el miedo a la muerte. Está sintiendo, permitiendo la somatización que genera en su cuerpo el cerebro reptil. Sudor frío, temblor, angustia, contracción del cuerpo, aumento del ritmo cardíaco. Sabe que la solución no es huir, sino sentir y permitir
todo eso que está emergiendo. La única forma de atravesar y elevar con presencia esa parte animal nuestra que pertenece al viejo mundo. Él le dice a sus discípulos: mi alma está triste hasta la muerte. Este episodio nos retrata muy fielmente esos momentos tremendos que nosotros también pasamos en algunos trances del proceso sagrado, cuando las energías viejas están regresando a nosotros para ser integradas por el embudo Einstein-Rosen, y no podemos resistirnos a ellas si queremos resolverlas dentro de nosotros. Ahora vamos a tocar otra cuestión que nos surge en la segunda parte del proceso sagrado. Hay muchas personas que han tenido su experiencia punto cero, pero no saben qué les ha sucedido. Saben que han tenido una experiencia fuera de lo común, pero no lo han identificado aún con el sagrado proceso hacia adentro y con el despliegue de la energía Kundalini dentro de ellas. Por cierto, no es posible la elevación de la conciencia sin la subida de esta energía. Así que aunque las personas no hayan visto esta energía, sí está despierta y encendida dentro de ellas. De otra manera, su conciencia tampoco se hubiera elevado al punto cero. La conciencia nunca va sin la energía. Por ejemplo, Nurise me dice: hay puntos que no logro cerrar, supongo por algún tipo de bloqueo en mi sistema cognitivo, pues noto que me pasa con todo, como si todo lo que leo o escucho no pudiera cerrarlo completamente. Pero te quiero pedir si me puedes explicar sobre la subida de la Kundalini. Eso es algo que me confunde mucho. Yo no recuerdo nada de eso, solo una noche me desperté con una quemazón en el cuarto chakra y sí supe que este se había abierto. También con todas las experiencias subsiguientes a este hecho, pero nunca se me ocurrió asociarlo con la Kundalini. Y mira que yo llevo toda mi vida practicando todo tipo de ejercicios de meditación, de yoga y de búsqueda, a través de todos los maestros y escuelas que han existido en esta tierra. Yo comprendo perfectamente la cuestión que me plantea Nurise. Es verdad que me he encontrado con muchas personas que no han visto la energía Kundalini subir por su columna, pero que sí han tenido su experiencia cumbre, aunque en esos momentos no supieran la relación que había entre dicha experiencia y el ascenso Kundalini. Cuando yo me retrotraigo a mi propia experiencia, reconozco que de no haber visto aquella energía subiendo por mi columna y saliendo por mi coronilla, posiblemente no hubiera relacionado la experiencia cumbre con esa iniciación. Pienso que si se desplegó de esa manera visible para mí, no fue por algo gratuito, es decir, en la ejecución de mi pieza del puzzle en la realización, yo lo tenía que contar a otros. De hecho, así lo hice, y otros se vieron identificados y por resonancia ataron cabos. Y también ocurrió de esta manera visible para mí, debido a otra circunstancia. En el año 1997, cuando yo tuve la experiencia, no había nada de información al respecto. De hecho, cuando hice algunas intentonas de recabar información a otras personas que se suponía espirituales, entre comillas, solo obtuve de ellas negación, incomprensión y en muchos casos hasta interpretaciones bastante desmoralizantes. Me callé y seguí en silencio aparentemente sola. Pero ya nada ni nadie podía negarme una experiencia que había vivido por mí misma. Y eso que tuve que embarcarme en la segunda parte del viaje del héroe, sin saber en esos momentos que había una segunda parte en la que tuve que atravesar unos miedos paralizantes
que tardé en recorrer 7 años de mi vida, con todas sus molestias, dudas, vulnerabilidades, etc., que se puede imaginar. Mi antorcha y brújula fue el recuerdo de haber sentido ese amor que no era de este mundo, aunque yo en esos momentos de la segunda parte estuviera en el desierto. Y también recordar el hecho de cómo un agujero azul oscuro con destellitos blancos, como si fueran estrellas, me engullía, tras dar yo mi consentimiento. Jesús, acompáñame. Y luego ver perfectamente cómo mi energía Kundalini subía en un fogonazo por mi columna y salía por mi coronilla como una palmera de fuegos artificiales. Yo en aquellos momentos no sabía de qué se trataba aquella experiencia, ni aquella energía. Solo días después, cuando vi en un expositor de libros un libro cuya misma energía que yo había visto atravesarme, es cuando comencé a atar cabos y pude ponerle nombre a dicha energía, Kundalini. Y fui descubriendo que aquella energía que en Oriente se llamaba Kundalini, en la tradición occidental se llamaba fuego del espíritu o fuego del fundidor. Supe que era la energía que atravesó a Jesús en el bautismo, haciéndolo retirar al desierto, y supe también que era la misma energía que había cegado a San Pablo camino hacia Damasco y que lo hizo retirar unos años en Arabia. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En fin, que gracias a eso pude tirar hacia adelante, atravesar mis miedos y cambiarlos uno por presencia, por capacidad de estar en el ahora, porque no huí de ellos, los confronté uno por uno, los sentí, los respiré cuando se presentaban. Caí muchas veces al suelo presa del pánico, pero me volví a levantar. Fui capaz de sentirlos y alquimizarlos cuando iban apareciendo, porque sabía que en esos momentos yo estaba cambiando el sufrimiento viejo por la encarnación de mi ser, oscuridad por luz, densidad por Cristo, miedo por amor. Y mientras esto ocurría, yo seguía desenvolviéndome en los teatros externos que se iban desplegando en mi vida paralelamente, como podéis imaginar, no muy cómodos. Y encima sabiendo que los que me rodeaban no se podían imaginar ni por asomo lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Pero doy gracias a Dios por la fe de que fui dotada en esta vida. Reconozco que ha sido mi bandera de salvación. Fe que se ha transformado en certeza y en una presencia serena y confiada. Sé que mi personalidad pertenece a mi ser. No rechazo nada de ella, solo la observo y la dejo estar con amor. Y sé que estoy en el mundo, pero también sé que estoy en esa tierra invisible, en los dos sitios a la vez. Así lo siento. Y permanezco atenta, vigilante, que nada me saque de mi centro, y que si así ocurre, en vista de mi eventual humanidad, regrese enseguida a él. Bueno, vuelvo a las cuestiones que me hacen Urisen. Me dice, lo que me pasa es que no logro reunir las piezas. Es como si se me escapara algo, alguna pieza realmente fundamental. Esto también es completamente normal del proceso. Tengamos en cuenta que durante todo el camino hacia adentro estamos haciendo conexiones neuronales nuevas. De hecho, la experiencia cumbre supone una conexión entre los dos hemisferios cerebrales,
el lógico y el intuitivo, lo que se llama el corazón y la razón. Nuestra parte femenina se une con la masculina. En esta unión se producen las bodas del alma con el espíritu. De ahí el chispazo que nos permite entender todo en una milésima de segundo. Después de ahí vamos enlazando neuronas y esto nos permite comprender nuevas informaciones y engarzarlas para tener cada vez una perspectiva más amplia. Una persona que no hace estas conexiones neuronales no le es posible comprender ideas e informaciones más complejas y elevadas. Es normal. Es como hacer un nuevo cableado que permita sostener más potencial de luz. Es como un dispositivo informático. Si no se actualiza, si no adquiere software nuevos, que ya no procede del sistema operativo obsoleto, por el que funcionaba el viejo mundo, no puede procesar nuevas y más amplias informaciones. Lo mismo le ocurre al cerebro humano, y todo esto se va obteniendo conforme vamos realizando nuestro viaje hacia adentro. Seguimos con Nurisen. Me dice: yo continúo atando cabos. Te quiero contar algo que me sucedió hace mucho cuando tenía 20 años. Ahora tengo 42. Pues practicando Kriya Yoga, una noche cierro mis ojos después de meditar y me digo a mí misma: voy a ver qué sucede cuando nos dormimos. Y vi cuando me dormía que el proceso era igual que cuando nos despertamos. Sentí despertar de este sueño al otro lado, donde mi conciencia viajaba a mucha velocidad. Esto duró hasta que mi conciencia comenzó a preguntarse qué era lo que me estaba pasando, y regresé. Luego seguí sumergida en este sueño, a pesar de experimentar que esta vida era un estado de sueño. Cuando le conté mi experiencia a mi maestro, no me supo explicar. Le conté sobre la realización del ser, y me dijeron que yo no había tenido nada de samadhi y que mis técnicas estaban mal. Por ese tiempo, cuando practicaba, subía una energía por mi columna y un frío recorría mi espalda, y esto me hacía perder contacto con mis sentidos y perdía la sensación del cuerpo, y me quedaba en un estado que ahora identifico con el presente y ahora o punto cero, sin ninguna interferencia ni pensamiento. El tiempo que yo quería. Después que me dijeron que la técnica estaba mal, yo dejé de practicar. Ahora vuelvo a vivir algo trascendental, pero yo sinceramente todo lo que hago es seguir mi intuición como puedo, aunque muchas veces me he visto sumergida en sombras muy profundas de mi inconsciente, muy enredadas, que solo las he visto algunas después de atravesarlas. Si puedes esclarecerme un poco más, me sería de mucha ayuda. Bien, pues en ello estoy en estos momentos, mi querida Nurisen. Sigue habiendo mucho desconocimiento de este proceso sagrado. Como podemos comprobar, los que no tienen conciencia de ello porque no lo están realizando, tratan el tema de manera intelectual. Consideran que la iluminación es solo para unos pocos elegidos que son privilegiados y que eso es algo inalcanzable. Lo ven solo como un ideal irrealizable y como así lo creen, así será para ellos. Lo mismo que a Jesús tampoco se le ha entendido por justamente quienes lo predican. No tienen en cuenta la humanidad de Jesús y lo han elevado a un ideal imposible de alcanzar y al que encima hay que adorar porque solo Él nos salva, entre comillas. No han comprendido el mensaje de este amado Maestro. Su vida es un ejemplo vivo del sagrado proceso interior.
Lo que él dice es realizable. Ese era el mensaje que quiso dejarnos a los que vendríamos detrás. De hecho, actualmente estamos en los tiempos en que muchas personas lo estamos realizando en nuestras carnes, encarnando la conciencia crística que Él nos transmitió cuando caminó su vida como hombre, que está descubriendo al Dios dentro de Él y encarnando al Cristo, que no es otra cosa que Dios hecho hombre. Y vuelvo a decir lo mismo que dije a mi amiga Maribel del vídeo. Ya está bien. Si vais a él, escucharéis cuál es la reflexión y la conclusión. Ahora solo quiero poner unas palabras de Jesús dirigidas a los escribas y fariseos. Hablan por sí solas. Recordemos que Jesús está realizando en su vida lo mismo que nos ha tocado realizar a nosotros en estos tiempos, solo que con 2000 años de diferencia. Está realizando al Cristo y atravesando su propio proceso sagrado. Por tanto, después de su bautismo o experiencia cumbre, también se encuentra con su desierto y con los mensajeros externos que no tienen ni idea de este segundo nacimiento y que encima lo niegan a quienes de verdad han nacido de nuevo. Leo textualmente algunos ayes de Jesús dirigidos a esos mensajeros negadores de su tiempo, los que se suponían que eran espirituales por conocer supuestamente la ley de Moisés. Leo. Pero vosotros no queráis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie en la tierra vuestro Padre, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Pero, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un discípulo, y cuando lo conseguís, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Guías ciegos, que coláis el mosquito, pero tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que está fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Bueno, queda bien clara la situación con los negadores externos con estos ayes que os acabo de leer. Si queréis rememorar todos los ayes que Jesús da en este potente sermón, los tenéis en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23. No tiene desperdicio. Seguidamente continúo con una cuestión que me hizo Carmen hace unos días. Es referente a la travesía del plano astral. Me pregunta cómo puede ella atravesar este plano con la máxima fluidez y sin quedar atrapada por el ego, ya que ve cómo éste se aferra a la dinámica que tiene el astral. Le contesto que eso es completamente normal, que no nos libramos nadie de esa resistencia del ego cuando lo estamos atravesando. Al final se trata de localizar esos patrones emocionales que se resisten y que pertenecen a la personalidad, y de abrazarlos con amor. Pero claro, cuando se está atravesando ese plano, se requiere de una gran claridad y disciplina
porque de otro modo no sale de ahí ni el gato. Le comento a Carmen que yo tuve muy presente en esa etapa que cuando el ego pretende que te sientas especial o mejor que los demás, sepas que ya estás siendo atrapada por el astral. Durante toda la travesía del mismo, me acompañó la siguiente ejaculatoria. Padre, por favor, no permitas que me autoengañe. Porque pude comprobar lo terriblemente engañoso que era este plano y cómo podía confundir la mente de las personas, sobre todo al principio, hasta el punto de creerse las más rocambolescas alucinaciones mentales. Os cuento. Cuando yo estaba atravesando el plano astral, me encontré con una amiga muy querida que había tenido su activación Kundalini, aunque yo entonces no sabía lo que era la Kundalini. Y su emergencia espiritual dio la cara con una fuerte crisis psicótica. Yo quedé terriblemente impactada de cómo una mente podía engañarse a sí misma de esa manera, hasta el punto de creerse sus propias alucinaciones y delirios. Estos momentos que atravesaba mi amiga en su emergencia espiritual eran momentos destructivos para ella misma y para su familia. Los delirios de grandeza, de persecución, de tener poderes, etc., verla así era desconcertante. En la parte que a mí me tocaba de haber sido testigo de esto, me sirvió como una efectiva vacuna contra cualquier intento de engaño por parte del ego. De ahí mi jaculatoria. Padre, por favor, no permitas que me autoengañe. Y de ahí mi determinación y vigilancia de procurar llevar siempre mis pies en la tierra para no perder nunca el sentido de la realidad en este camino hacia adentro. Pero, ¿de qué te sirve, cariño?, le decía yo a mi amiga, que tengas todas esas visiones si solo te traen destrucción y caos para ti y tu familia. Discernamos, por favor. Comentaros que mi amiga ya pasó su difícil proceso de integración de aquella etapa. Gracias a Dios. Fue un gran sacrificio para ella y para los que la rodeaban. Pero hoy en día está muy bien. Su familia fue clave para cuidarlo cuando ella no podía hacerlo. Sigue su camino interior, de la manera que a ella le va bien, a su ritmo. Pero todo aquel sufrimiento terrible ya lo dejó atrás hace mucho tiempo. Yo me congratulo por ello y me siento feliz de haber sido testigo del milagro en ella. Ya he contado en otros trabajos que yo nací en una familia que creía en el mundo invisible, el mundo de los espíritus. Mi madre había visto espíritus desde niña y esas cosas eran normales, entre comillas, en nuestra familia. Esta mujer, que es mi madre, nos transmitió su parte de pieza del puzzle, una gran fe basada en lo que ella experimentaba de primera mano. Sin embargo, reconozco que para suerte mía también nací con una mente analítica, que no se conformaba con esa fe, sino que quería ir al fondo de la cuestión de todo. Aunque de cría poco podía hacer, solo que no entendía muchas cosas que hacían los adultos que hubieran podido cambiar, pero no cambiaban, y tenía muchas e intensas emociones que solo les reportaba sufrimiento. Las creencias porque sí, y las supersticiones no me bastaban, no eran para mí. Tenía ese punto de rebeldía para tragarme las cosas que me resultaban intragables, pero a la vez me amoldaba y obedecía con resignación, no me quedaba otra. Sentía como si me faltase algo. Tampoco podía entender cómo había personas que decían tener supuestos poderes y dones, pero luego en su vida eran pura contradicción, caos y drama. Después, en mi búsqueda, entendí
que porque las personas tuvieran el plexo solar rasgado y tuvieran experiencias psíquicas, esto no quería decir que su conciencia tuviera un alto grado de evolución. Sencillamente conectaban con el astral por tener el velo del plexo solar rasgado. Y tenían sus experiencias psíquicas, pero no dejaba de ser confuso astral, con todo lo que ese plano supone de engaño, enredo y no liberación. Y ahora pasamos a una pregunta que mi amiga Marga me volvió a hacer hace poco. Mari Carmen, ¿entonces nunca se me van a ir esos aspectos viejos que me salen como chinches y que me sacan de mi centro, siguiendo la inercia de culpar de mis emociones a los de fuera? Yo sé que no es así, pero me salen. Le digo a Marga, nunca se van a ir esos aspectos viejos. Ellos nos pertenecen. Actúan en base a unas redes neuronales viejas que hay dentro de nosotros y que fueron creadas justamente de la experiencia que formó nuestra personalidad durante tantas vidas. Esas viejas redes de nuestra personalidad pertenecen al mundo, al viejo mundo. La única manera de desactivarlos es abrazarlos y aceptarlos. Estar en presencia. Dejarles espacio dentro de nosotros. Y llega un día en que ya no nos descentran, porque la energía que antes nos robaban para seguir criando fuera esos dramas de los que se retroalimentaban, la hemos recogido y entregado a nuestra presencia, nuestro observador divino. Y desde ese trono los podemos ver y los dejamos estar, porque ya han quedado integrados y todo está bien así, con ellos también, dentro de nosotros. Es la única manera de estar completos, con esos aspectos viejos abrazados por fin. Es la única manera de estar en paz. Pero claro, la integración se hace mediante ese proceso sagrado interior y alquimia y necesita su tiempo. Vuestra paciencia os salvará, nos decía Jesús. Y terminamos esta reflexión con la pregunta que me hace Hassel. ¿En qué tiempo se encarna el Cristo interno? Pues eso dependerá de muchos factores. Una vez que se elige tomar el camino hacia adentro, este se va configurando según las necesidades y posibilidades de cada persona. Solo el Espíritu Santo lo sabe. Yo lo único que puedo decir es que sin prisas, pero sin pausa. Esta etapa se trata de ser uno mismo cada vez más. Esto es bastante desafiante, porque para seguir integrándonos es imprescindible ser cada vez más coherentes con lo que somos. No podemos complacer a los demás por encima de nosotros. No podemos dejar de expresarnos como somos, lo que sentimos y lo que pensamos, por miedo a no ser apropiados, comprendidos o rechazados. No podemos tratar de encajar en nuestros grupos sociales traicionándonos a nosotros mismos por miedo a quedarnos solos. No podemos negar lo que sabemos que somos, porque los otros no tengan ni idea del proceso sagrado que estamos realizando. De otro modo ya no sería la etapa de la redención, porque no estaríamos redimiendo nuestras viejas redes por las nuevas del ser, que sabemos que sí somos, y que tenemos que anclar en esta vida, en este cuerpo físico. La redención supone un cambio que nos libera, y si nos quedamos en lo viejo, poco cambio liberador podremos hacer. Si nosotros queremos seguir realizando al Cristo,
el universo nos brindará las experiencias que pongan en escena nuestras viejas redes con las nuevas. Y en ese momento en que se supera la prueba, lo viejo queda redimido. Aparecerán los necesarios teatros externos en nuestra vida, mientras que no esté todo lo viejo reconquistado. Y eso nos supone actuar en el teatro afianzando lo que somos. A veces tocará poner límites de forma directa, como Jesús echando a los mercaderes del templo. Otras, sencillamente soltaremos los apegos y seguiremos nuestro camino sin mirar atrás. Porque parte de esa redención es ver la gloria de Dios aquí en esta tierra. Es comprobar cómo la física cuántica funciona para mostrarnos fuera lo que hemos alcanzado dentro de nosotros. Esa es la verdadera magia, con mayúscula, en la que tú ya no tienes que hacer nada, solo confiar en eso que hay dentro de ti y que se manifiesta fuera. Cada prueba superada en su correspondiente escena teatral de nuestra vida servirá de escalón para la siguiente escena. Cada vez más liberados, cada vez más presentes e integrados. Es verdad que cada prueba va viniendo conforme nosotros estamos dispuestos y preparados para atravesarla. También va a depender mucho de nuestra voluntad, en el sentido de no quedarnos dormidos en los laureles. Sabemos que es un proceso sagrado que se desarrolla estando en el espacio-tiempo. Y solo cuando nosotros damos primeramente cada paso hacia el ser, Dios va dando el correspondiente paso hacia nosotros, proporcionalmente a lo que nosotros estamos dispuestos a entregar. Así que la frase de que Dios da el último paso siempre es verdad. Bueno, pues hasta aquí esta exposición. Aquí se queda escrita y dicha. Ya no me pertenece. Llegará a quien deba de llegar. El Espíritu sabe. Y como siempre, un abrazo desde mi corazón, llena de todo mi agradecimiento a las personas que estáis aquí y a las personas que me inspiráis para seguir haciendo estas reflexiones. Os amo mucho a todas. Estaré fuera un par de meses, así que supongo que durante este tiempo no publicaré ningún trabajo. Bueno, ya iremos viendo sobre la marcha y a ver las inspiraciones que van surgiendo entre tanto. Un gran abrazo para todos.